Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy traemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título ya les habrá dado una pista: médico de Demet Özdemir confiesa algo inesperado. Sí, han oído bien. Una revelación que sin duda va a dar mucho de qué hablar y que involucra a una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, Demet Özdemir. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta confesión sorprendente. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Demet, que siguen cada uno de sus pasos, sus proyectos, su vida personal. Y es precisamente en ese ámbito personal, o al menos en algo que lo rodea muy de cerca, donde ha surgido esta noticia. Así que abróchense los cinturones, porque esto promete ser intenso. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy cordial: denle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. No se pierdan nada de lo que publicamos, porque siempre buscamos traerles la información más jugosa y los temas que realmente les interesan. Ahora sí, empecemos con esta bomba. Pues bien, la noticia gira en torno al médico de cabecera de Demet Özdemir. Hablamos de un profesional de la salud que por naturaleza tiene acceso a información muy privada y delicada sobre sus pacientes. Y en este caso, al parecer, esta discreción profesional se ha visto sacudida por una confesión que ha salido a la luz. Lo que sabemos hasta ahora es que se trata de algo que aparentemente el médico de Demet decidió revelar públicamente, quizás en un momento de las razones aún son un misterio, pero el hecho es que ha salido a la luz. ¿De qué se trata exactamente esta confesión? Los rumores y las informaciones que han empezado a circular apuntan a que podría estar relacionado con algún aspecto de la salud de Demet que hasta ahora se mantenía en total reserva. Podría ser algo relacionado con un tratamiento específico, una condición médica, o incluso algo sobre su bienestar general que ella prefería no compartir. Imaginen la situación: uno confía en su médico para que guarde sus secretos más íntimos, y de repente, esa confianza se ve expuesta. Es una situación delicada para ambas partes, pero especialmente para la figura pública. Lo interesante de esta situación es cómo se ha manejado la información. Inicialmente fueron medios turcos los que empezaron a insinuar esta noticia, sin dar demasiados detalles, lo que obviamente generó una ola de especulaciones en las redes sociales. Los fans, con su increíble capacidad de investigación y deducción, empezaron a buscar cualquier pista, cualquier conexión, cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. Y es que cuando se trata de Demet Özdemir, la atención es máxima. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Demet o su equipo sobre esta confesión. Esto, por supuesto, aumenta el misterio y la intriga. ¿Será que la confesión es real? ¿Será que es un malentendido? ¿O quizás es una estrategia para generar más expectación en torno a un futuro proyecto? En el mundo del espectáculo, a veces las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan de maneras sorprendentes. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el tema ha generado un revuelo considerable. Los foros de fans están ardiendo con debates, las cuentas de redes sociales dedicadas a Demet están repletas de comentarios y preguntas, y los medios de comunicación de entretenimiento no paran de sacar titulares y especular. Es la clásica dinámica cuando una figura de la talla de Demet se ve envuelta en algo tan personal y a la vez tan público como una confesión de su médico. ¿Y qué podría haber dicho este médico? Las hipótesis son muchas. Podría tratarse de algo relacionado con el estrés que conlleva la fama, algo sobre su dieta o rutina de ejercicios que ella promociona pero que quizás tiene un trasfondo médico más profundo, o incluso algo más serio que por motivos de privacidad no podemos detallar aquí sin una fuente fidedigna y oficial. Lo que sí podemos asegurar es que sea lo que sea, no parece ser algo trivial, dado el impacto que ha tenido. Es importante recordar que como figuras públicas, las celebridades a menudo enfrentan presiones y escrutinios que nosotros, como público, apenas podemos imaginar. La constante exposición, las expectativas, la necesidad de mantener una imagen, todo eso puede tener un impacto en la salud física y mental. Quizás esta confesión, de ser cierta, arroje luz sobre esos aspectos. Analizando la situación, uno se pregunta qué motiva a un profesional de la salud a hacer pública información confidencial de un paciente. Las razones podrían ser diversas, desde un descontento profesional, hasta quizás un deseo de proteger al paciente o a sí mismo, o incluso, en el peor de los casos, una falta de ética profesional.
Es un terreno complicado y como espectadores debemos ser cautelosos con la información que consumimos y evitar caer en chismes o especulaciones sin fundamento. Lo que sí es innegable es el poder que tiene Demet Özdemir como figura mediática. Su influencia se extiende mucho más allá de la pantalla. Sus seguidores son leales y están siempre atentos a su bienestar. Por eso cualquier noticia relacionada con ella, por mínima que parezca, se amplifica de manera exponencial. Ahora, reflexionemos sobre las posibles implicaciones de esta noticia. Si la confesión es real y de naturaleza sensible, podría afectar la imagen pública de Demet, aunque también podría generar una mayor empatía por parte de sus seguidores si se trata de un tema de salud o bienestar. Por otro lado, para el médico las consecuencias podrían ser severas, tanto a nivel profesional como legal, si se ha violado la confidencialidad médica. En este tipo de situaciones, es crucial esperar a que haya información oficial. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo se precipitan a sacar conclusiones, y no siempre aciertan. Es un recordatorio de la importancia de la verificación de fuentes y del respeto a la privacidad. Pero volviendo al título que nos trae aquí, médico de Demet Özdemir confiesa algo inesperado. La clave está en esa palabra, inesperado. ¿Qué es lo que ha tomado por sorpresa a la gente? ¿Qué es lo que no se ve venir? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Podría ser algo que contradice su imagen pública, algo que revela una vulnerabilidad que no conocíamos, o algo que explica ciertas ausencias o cambios en su vida pública. Lo que sí podemos decir es que esta noticia ha logrado captar la atención de manera masiva. Y eso en el mundo del contenido digital, es un logro en sí mismo. Demet Özdemir sigue siendo una fuerza a tener en cuenta, capaz de generar debate e interés con cada movimiento. Hemos visto en el pasado cómo ciertas revelaciones sobre la salud de celebridades han llevado a conversaciones importantes sobre la salud mental, la importancia de cuidarse, o incluso a campañas de concienciación. Si esta confesión, por más inesperada y quizás controvertida que sea, pudiera tener un impacto positivo en ese sentido, sería un consuelo dentro de la polémica. Sin embargo, insisto, debemos ser prudentes. La privacidad de las personas, incluso de las figuras públicas, debe ser respetada. Y las confesiones que provienen de profesionales de la salud, por su naturaleza delicada, merecen un análisis cuidadoso y, sobre todo, verificado. Por ahora, lo que tenemos son especulaciones, titulares que generan intriga y una gran cantidad de expectación. Los fans están a la espera de más detalles, de una aclaración, de algo que les permita entender qué es lo que ha sucedido. Y nosotros, en este canal, nos comprometemos a seguir de cerca esta historia y traerles las novedades tan pronto como estén disponibles y sean confirmadas. En resumen, la noticia sobre la confesión inesperada del médico de Demet Özdemir ha sacudido el mundo del entretenimiento. Se trata de una revelación que, aunque aún rodeada de misterio y falta de confirmación oficial, ha generado un intenso debate y especulaciones sobre la salud y la vida privada de la popular actriz turca. Las redes sociales y los medios de comunicación están a la expectativa, buscando desentrañar los detalles de esta sorprendente noticia. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inmersión en el misterio que rodea a Demet Özdemir y la confesión de su médico les haya resultado intrigante y esclarecedora. Hemos intentado abordar el tema con la cautela y el respeto que merece, a la vez que satisfaciendo esa curiosidad que todos sentimos ante este tipo de noticias. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando y trayéndoles las noticias y los temas más interesantes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que podría haber revelado el médico? ¿Les parece que la privacidad de las celebridades debe ser respetada por encima de todo, o creen que hay situaciones en las que una confesión podría ser necesaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus puntos de vista siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, no olviden darle ese buen pulgar arriba que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet Özdemir, con cualquiera que pudiera estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Gracias de nuevo por estar aquí.
Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y, quién sabe, quizás con más detalles sobre esta historia. Hasta la próxima.